Entonces mire cómo es. Si el segmento es, o sea, ese es el campo producido por una línea infinita que lleva corriente, ¿no? Una línea infinita que lleva corriente. Entonces mire aquí la situación. Mire aquí la situación. Si esta línea es infinita, a la distancia x, el campo magnético va en la dirección de K. Es decir, para esta línea infinita, que lleva una corriente I sobre el eje X, el campo va en dirección ¿qué? Entrando. En dirección entrando. ¿Ok? Dirección entrando. A la distancia X. Y acá, a la distancia X también. Distante, ¿no? El campo va a tener la misma magnitud. Sí, pero el R de este con el R de este, ya, el R de acá, de este lado, con el R de acá, hacen que las direcciones a este lado y a este lado sean diferentes. Es decir, van a tener la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Entonces, si de este lado el campo va entrando, de este lado el campo viene saliendo. Y saliendo, recuerden que lo marcamos con un punto, ¿no? Entonces, de este lado va entrando, de este lado a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia. Entonces, a la misma distancia tienen que la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Entonces, nosotros podemos generalizar esto de tal forma que no solamente sea para puntos sobre los ejes, sino que sea para cualquier distante. Entonces, si queremos generalizar, entonces yo lo que tengo que hacer es a una distancia R, pero fíjense que ya esta R se convierte en un radio. A una distancia R, concentro en la línea, círculo, concentro en la línea, el campo, ¿qué magnitud va a tener el campo aquí? 2pi, perdón, mu sub 0i, 2pi sobre R. ¿Y qué dirección? El campo aquí lo vamos a escribir como magnitud, mu sub 0 i sobre 2pi R. Dirección unitaria. Un vector unitario, pero un vector unitario tangente a qué? Tangente a la circunferencia, pero la tangente tiene dos direcciones. La tangente tiene dos direcciones. El campo no puede tener esas dos direcciones, solamente va a tener una de las dos. Entonces la pregunta es, ¿cuál coge uno? Mano derecha en la versión pulgar, en la mano derecha, no a la izquierda, mano derecha con el pulgar en la dirección de la, y los 4 dedos me dicen cuál tangente
debo tomar. Ya, quiere decir que si la corriente es esta hacia arriba, la tangente que debo tomar es esta. Quiere decir que aquí la tangente que debo tomar es esta. Acá la tangente que debo tomar es esta. Y entonces es como imaginar, pero esto no es corriente, esto es el unitario. Tangente, unitario, tangente, unitario, tangente. Es que lo que está cambiando es el vector unitario. La magnitud no cambia, la magnitud es la misma a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia. Entonces es como por decir algo, si la corriente rectilínea es en esta dirección, entonces el campo magnético, mire lo que está haciendo. El campo magnético es como si estuviera enrollando, envolviendo. Sí, pero ojo, eso es imaginariamente. No existe, no, eso. Entonces, esa trayectoria es la línea de campo. Una línea de campo. Entonces para una línea, para una línea que está haciendo esto, el campo es como si lo estuviera envolviendo de esta forma, pero depende del sentido de la corriente, porque si lo invertimos, ahora piensen que la están volviendo ahora, pero aquí ahora. Sí, en toda la línea. No, individuales. Una acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, como esto es infinito, 2 metros más arriba va a ocurrir lo mismo, porque da lo mismo. Entonces, quiere decir que si yo me muevo a un punto en la misma dirección de la línea, el campo no va a variar. El campo seguirá teniendo la misma magnitud, porque solamente depende de R. Entonces, a 2 metros más arriba, R. Ahora, otra cosa es si me muevo 2 metros alejándome. ¿Ok? Si se dan cuenta, fíjense, la magnitud es inversamente proporcional a R. Quiere decir que si esta es la línea y a 1 metro la magnitud vale 4 teslas, lo que se espera es que a 2 metros disminuya a 2 teslas, la mitad. ¿Ok? O si a 2 metros es 4 teslas, lo que espero a 1 metro es que sean 8 teslas, porque son inversamente proporcionales, ¿no? Son inversamente proporcionales. Y bueno, ya podríamos hacer superposición de campos debido a 2 líneas, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo 2 líneas? El campo en un punto es el campo de la una más el campo de la otra, pero tengan en cuenta que ese más es una suma de vectores. Es una suma de vectores. Por ejemplo, entonces si tengo 2 líneas, una línea aquí que va hacia arriba y una línea paralela que va también hacia arriba, entonces yo digo, bueno, y el campo aquí, ¿cómo hallo yo el campo allí? Pues el campo de esta más el campo de esta, ¿no? Entonces, habrá una distancia respecto a R1 y habrá una distancia respecto a la 2. Y cada una de ellas
debo tener entonces, ¿cómo es en ese punto el campo debido a una regla de la mano derecha para decir si va entrando o saliendo? ¿Okay? Y debido al campo 2 es regla de la mano derecha para saber si debido al campo 2 entonces, para esta, el campo 1 sería ¿qué? Entrando. Y para esta 2, el campo sería para esta entrando. Y para esta saliendo. Entonces ahí la suma es una resta, ¿no? Ahí no se suman ni una resta. Bueno, ¿por qué lo digo, muchachos? En el primer capítulo que hicimos superposición, ustedes cogían y lo que sumaban eran las magnitudes. Y los vectores no se suman las magnitudes, sino las componentes. No quiero volver a ver ese error. No se suman las magnitudes, se suman las componentes. Y las componentes pueden ser en la misma dirección o ¿está claro eso? Ojo, no quiero ver ese error. Bien, fíjense que eso va a depender entonces de la suma o la resta, va a depender de dónde ubique usted el punto, porque es posible que haya puntos donde los campos vayan en la misma dirección. Y eso de qué va a depender de si la corriente ahora es hacia abajo, las cosas pueden cambiar, y todo eso tiene que darse cuenta. Porque si la corriente va hacia abajo, entonces ya el campo envuelve de otro lado, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, listo. Podríamos tener entonces que una corriente sea así, que la otra sea así, ¿verdad? Y entonces en un punto aquí tendrán que mirar si es posible que queden en direcciones perpendiculares, y ya entonces la suma de vectores ya sería con dos componentes. ¿Ok? Y con dos componentes pueden hallar magnitudes y pueden hallar direcciones. Todo eso lo saben, ¿no? Simplemente que acá van a aplicar lo que ustedes saben. Ok, entonces ese es el modelo, hemos hecho el modelo general de una configuración de corriente rectilínea, finita, simétrica, no simétrica e infinita. ¿Cuánto ejercicio hicimos? Todo lo que quieran, porque aquí, ¿qué pasa si ya no está sobre el eje Y? ¿Qué pasa si ya no está sobre el eje Y, sino sobre el eje X? Entonces lo mismo, ya la componente tendrá que ser no K, sino dependiendo de cuál sea el punto que consideremos y lo que siempre es menos K. No es menos K, porque si la corriente va bajando, entonces fíjense que ya bajando a aquel lado ya el campo es K. Eso fue el caso de este, ¿no? Pero ya yo le dije tangente, ¿de acuerdo? Unitario tangente, ¿de acuerdo? Al sentido de la corriente.
junto con la mano con la regla de la mano derecha. Entonces, si ven cómo ha aparecido la mano derecha ahí. Entonces tengan preparados su mano derecha, ¿no? Para eso. Otro ejemplo. Corriente y el campo, ¿no? Entonces, ¿de cuántas formas puede orientar usted su mano derecha? Ya, de muchas formas. Y esto es. Los dedos apuntan hacia el vector. Sí. El vector R. Pero hágalo siempre así, mire. Vamos a esto. Apuntan hacia el vector R. Hacia el vector campo. Unitario o campo magnético. Finalmente, la dirección que tenga esta es la que tiene el campo. O sea, pero esta es la de la corriente. Esta es la de la corriente. Campo. No, interesa es el perpendicular. Interesa no esto, me interesa es el perpendicular, que es la del campo. ¿Sí? Miren, no me interesa esta dirección, me interesa es la perpendicular. No, si lo pongo así sería... ¿Y por qué es que es la perpendicular? Porque recuerden que nunca va a haber campo en esta dirección de R, sino siempre en dirección perpendicular. Ni va a haber campo en esta dirección, porque esta es la dirección de la corriente. Que nunca va a haber campo en la dirección de la corriente. Siempre va a haber campo en dirección perpendicular, tanto a R. No interesa si está así, mire, así o así. Lo que interesa es esta dirección perpendicular. Simplemente, bueno, imagínense que yo soy el Lego. O sea, yo soy una porción del Lego. Entonces, y la corriente va de mis pies hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí en este punto, la corriente va perpendicular. Aquí en este punto, siempre perpendicular. ¿Verdad? Y en este punto yo puedo girar, ¿no? Porque igual se mantiene la dirección de la corriente. ¿Ok? Siempre va, entonces el campo va así. Si la corriente va bajando, entonces sería yo de cabeza. Sí. Sería se invierte entonces el... O sea, tener en cuenta que ¿Este cuál es? La dirección del campo. No es lo que la dirección del campo es. Yo lo pongo así. ¿Cómo es? Si usted coloca una brújula, esa brújula se va a orientar en la dirección de este campo. Pero ¿cuál es esta? No me importa. Ya, apenas lo estamos haciendo el cálculo, ya qué efecto tiene eso sobre algo de otra cosa. Si va con arriba, va antihorario. Entonces significa que si yo coloco una brújula, en cada punto la brújula me la va a orientar de forma de acuerdo al campo en cada punto. ¿Ok? ¿Cómo funciona la velocidad? ¿Cómo? ¿Cómo funciona, por ejemplo, el producto de la brújula? No, es que cuando usted coloca una brújula, ¿qué es? La brújula se orienta de acuerdo al campo magnético, suponiendo que es mayor que el campo de la Tierra, ¿no? Es mucho mayor, entonces gana el campo que esté generando con la corriente. ¿Ok? ¿Cuál es el otro ejemplo? Que de pronto ya no tendremos tiempo de describirlo totalmente, pero vamos
El otro modelo es el modelo de una corriente que forma una trayectoria circular. Como un anillo de corriente, pero no de carga, sino de corriente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese modelo? ¿Cuál sería ese sistema? ¿Cuál sería ese sistema? Sí, ¿cómo armaríamos nuestra integral para ese sistema? El de una corriente circular. Una corriente sobre una circunferencia, es decir, suponiendo que este sea Tendría un anillo de corriente, un anillo de corriente. Entonces también un radio. También en el punto P sobre el eje X, Y, Z, y que la corriente va sobre una circunferencia de radio X. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo yo el campo en el punto P, campo magnético en el punto P debido a esa corriente que está en el plano YZ? La trayectoria de la corriente está en el plano YZ y estoy calculando aquí el campo en el punto P. ¿Ok? Ahí lo puedo meter también longitud de arco. Sí, también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos un Lego. Ya esto lo hicimos más o menos allá en el campo, con el anillo, ¿no? Entonces, ese Lego lo tomamos ¿dónde? Aquí, esa vez. Una parte del anillo. En una porción. Entonces aquí va el de L. Entonces fíjense que ahora el de L no va en los ejes, sino en el anillo. No va en los ejes, sino en el anillo. Y aquí es R. Y hacia acá, ¿quién va? R vector. Ok, R vector. Ok, entonces fíjense que ese R vector lo puedo escribir como el vector hasta el centro más el vector del centro hacia P. Me voy a ayudar de este ángulo θ. Este ángulo θ. Entonces vamos a hacer una vista frontal. De una vista frontal que veo. Una vista frontal yo veo un círculo, ¿no? Uy, salió perfecto. Casi. Entonces, ¿quién es este? Este es este eje que es el eje menos Z. ¿Están de acuerdo? Este es el eje Y saliendo va X viene saliendo. ¿Ok? X viene saliendo. Ojo, ese no es el campo, es la punta del eje X. Ok, bien, entonces X viene saliendo. X viene saliendo. Entonces, ¿dónde está el Lego? El Lego está aquí. Y viene el DL, ¿no? Vector, DL. Aquí viene el vector que dibujé yo aquí. Este es el ángulo θ. Y aquí está entonces el diferencial. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que si este es θ, este de aquí también es θ?
¿Sí, verdad? Y quiere decir que el DL tiene dos componentes. Una componente en Y y una componente en Z. Una componente en Y y una componente en Z. Entonces, el DL tiene una componente de L en positiva en Y, positiva en Y, Y negativa en X. no, X igual, y tiene así, no tiene Negativa negativa en en Z. Y, No, positiva. pero positiva. Positiva. Sí. DL, Y, J, más DL, DL, Z, K. De acuerdo a, tenemos entonces DL y la componente en Y va con coseno de teta en J. Más DL y la componente Z va con seno, que es el opuesto, en dirección de K. Y DL, ¿quién es DL? Es Hay que incluir. el diferencial de la longitud. Eso se siempre Real. que DL siempre va a recorrer toda la línea. O sea, que DL es R por dθ. Entonces DL Lo que se puede cambiar es como DL es cuando la anilla está así. R coseno de θ por dθ en J más R seno de θ por dθ en K. Ya tenemos el DL. De vector de longitud también. ¿Quién nos falta? Para armar la integral, el R vector. Entonces el R vector también. Entonces el R vector yo lo puedo hacer este vector más este vector, pero este vector está aquí una componente en Y negativa y una componente Z positiva. Y mire, este menos Z, este es Z. ¿Ok? Entonces, ¿cómo escribimos R? A ver, escribimos esto que es X en Y. Este vector. Ahora viene componente más componente negativa en Z, que sería R. ¿R qué? Componente. ¿Coseno o seno? Esta parte. R coseno. En J. Más R seno en K. Pero sería revés. Sí, porque J va ahí. J está opuesto al ángulo. ¿Ah? J está opuesto al ángulo porque va hacia abajo. ¿Esta cuál es? ¿Qué componente? Ese es el menos J. Menos J. Ahí porque coseno. No es coseno, es seno. ¿Por qué seno? Es lo opuesto. No es que el ángulo es este. ¿Cuál es el? Ah, ya. Ya. Ok, este es, entonces esto es 9 puntos. R seno de θ. Ok, bien. En J. Más R coseno en K. Ok, bien, este es R. La magnitud, podrían hacer la magnitud, pero fácil darse cuenta que esto también es un triángulo rectángulo. Entonces la magnitud era como ¿qué?
raíz r cuadrado más x cuadrado. Ahí está. Entonces, a ver, tenemos d, sí, tenemos r, la magnitud de r. ¿Qué hay que hacer? La integral. ¿Cómo me quedaría? Entonces el campo magnético con la ley de Biot Biot-Savart. Entonces tenemos que el campo, ¿cómo queda entonces? B igual a μ0 y sobre 4pi integral de L. DL, ¿cuál es DL? R coseno. DL es R coseno de teta por de teta en J más R seno de teta por de teta en K cruz R. ¿Dónde está R? R es X en Y menos R seno de teta en J más R coseno de teta en K, todo sobre ¿sobre qué? Sobre R al cubo. O sea, sobre R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Fíjense que aquí el denominador también es constante y lo pueden sacar. Depende de R y de X. Digo, lo pueden sacar. Si el círculo está completo, entonces integrarían de 0 a 2pi. Si el círculo está completo. Si es un semicírculo de 0 a pi. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esto lo pueden hacer desde un ángulo 0, sería el inicio, hasta un ángulo θ final, que podría ser 2pi, pi, o puede ser, ¿verdad? Lo puede ser, pero siguiendo el sentido de la corriente, siguiendo el sentido de la corriente, siguiendo el sentido de la corriente, ¿no? Pero también puede ser desde pi medio a pi. ¿Qué significa que sea desde pi medio a pi? Que la corriente comienza en pi medio, que es un cuarto de círculo, pero cuarto. Desde arriba hasta acá. ¿Sí me comprenden? A lo que voy es que el modelo es único. Este es el modelo. Lo que puede cambiar son los límites. No, pero ahí en la primera se puede factorizar eso. Sí, puede factorizar eso. Acá no. Acá sí puede factorizar eso. Bueno, aquí ¿qué hay que hacer? Tanto por tanto y JK más tanto por tanto. Es decir, tienen que realizar esto. ¿Quién lo va a hacer? Ustedes. Y debe dar para el círculo completo, debe dar. Aquí es, piense que aquí el texto lo está llamando radio A. Quiere decir que para nuestro caso, ¿cuánto debe dar? Pi sub 0 por I por R cuadrado sobre 2 X cuadrado más a la 3 medio. ¿Ok? Y me dice que solamente para el círculo completo quedó solamente la componente
X. Ahora la pregunta es, ¿siempre va a ser la componente X? No, quedó solamente componente X porque al hacer la integral de 0 a 2pi, algunas componentes se anulan. Se anulan, ¿no? Se anulan. Quiere decir que si en un cuarto de circunferencia podría tener dos componentes. ¿Ok? Puede tener dos componentes. Pero este es el caso general, ¿no? Este me serviría también en el caso de que me esté pidiendo el campo no en el punto P, sino en el centro. X igual a 0, el campo no. El campo no da. En X igual a 0, esto da 0. ¿Cuánto da en el centro? Siendo completo. Quedaría, si x igual a 0, aquí también es un 0i sobre 2r para nuestro caso. Recuerde que aquí el texto lo está trabajando como 2r, ¿no? R. Es un 0i sobre 2r. Ese es el campo de magnitud máxima. Allí en el centro de la espira, el campo tiene la magnitud máxima. Ya a medida que x va creciendo hacia un lado o hacia el otro lado negativo, la distancia, el campo va disminuyendo. ¿Por qué me estoy alejando de la corriente? ¿Ok? Y si es un embobinado, ¿qué significa que sea un embobinado? Entonces el campo se amplifica por el número de espiras que tenga. Entonces significa que cuando tienen una, pues será esta, y cuando tienen 20 vueltas será esa por 20, que se amplifica por cada vuelta que tengan. ¿Ok? Entonces, cuando es un embobinado aparece la letra N por cada una de las vueltas que tenga. Entonces, de tarea le quedaron dos cositas. ¿Cuáles? Encontrar esto para el segmento finito, ya está en los libros, y terminar esto para encontrar primero cuando hay un ángulo de 0 a un ángulo, a un ángulo de 0 a un ángulo final. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para que le sirva para cualquier segmento, que si es de 0 a pi medio, de pi medio, ¿vale? ¿Ok? Y segundo, cuando este ángulo final sea ¿qué? 2pi, que significa que es ¿qué? Diferencia completa. Bueno, yo creo que es justo dejar hasta aquí. ¿Me parece bien? Me dejo el resto de la mañana libre. ¿Cuánto le dejé? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos pueden hacer muchas cosas. Ya por Como eso, por ejemplo, ir a comprar ya por esos 5 minutos lo recomponen el examen de tiempo. como por ejemplo ir a comprar el bono